Tengo aquí el gusto y el agrado de estar charlando con el doctor Ariel Helblum, el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Muchísimas gracias, Ariel, por estar conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con vos un ratito, Alberto. Bien, la verdad que sí. Bueno, pues sabes que el tema, que sos un referente inevitable para charlar, afortunadamente, debido a tu expertise y el cargo que representás y la importancia que esto representa. En momentos en los cuales todo el antisemitismo, de acuerdo a incluso hace unos días se publicó una encuesta de la ADL, Anti-Defamation League, diciendo que en una muestra de 103 países llegaron a la conclusión que aproximadamente uno de cada cuatro habitantes del mundo tiene un prejuicio antisemita, porque ellos decían que el 25% promedio de esos 103 países. Recordemos que en las Naciones Unidas hay 193 países. Cuando hablamos de una muestra de 103 países, es una muestra significativa. Y fundamentalmente que en el año 2024, con respecto al año 2023, el antisemitismo había crecido un 46%, y estoy citando simplemente estas informaciones de la Anti-Defamation League. Bueno, ¿qué consideraciones te merece esto? Y gracias por tus opiniones. La verdad, yo te voy a ser muy franco y me parece interesante como para empezar, creo que este tema de números es importante, a veces es interesante medir, pero me da la idea de, digamos, de dineros que se gastan quizás en administrar lo que está pasando en vez de usarlo para pelear, digamos. Eh, Sin desmerecer que hay que hacer estudios, ni mucho menos. Correcto. Eh, pero a lo largo de todo este tiempo, o por lo menos estos 10 años que yo ya llevo en el cargo, me he encontrado con muchísima gente que cuando uno habla de la pelea contra el antisemitismo, se plantean estas cuestiones de números y de percepciones. Cuando en definitiva lo que uno tiene que hacer es trabajo de campo para poder pelear contra esta situación y Es generar correcto. políticas. Yo sé que los números ayudan para poder generar estas políticas, pero hay una gran diferencia entre administrar el antisemitismo y combatir el antisemitismo. Me pareció brillante la Eh, idea. a ver, entiendo que se gasta muchísimos recursos. Estamos en una época en la que más de una vez nos preguntamos ¿por qué desde el otro lado han tenido quizás tanto éxito en campañas para luchar contra nosotros o hacer, instalar determinados prejuicios? Porque algunos son instalados. Es decir, lo que hemos visto en las universidades norteamericanas no se generó de la noche a la mañana, es un No, trabajo de más de 20 años que se viene haciendo y es dinero invertido para lograr eso. Mientras nosotros, bueno, tenemos muchas organizaciones que hacen lo mismo y que muchas de ellas ocupan el dinero en hacer estos estudios. pero la verdad es Entonces, que, bueno, ahí Ariel, un poco de frustración en esta situación, no, ¿no? me encanta tu punto de vista, con el cual coincido. De todas Ok. maneras, la verdad que en otros ámbitos, a través de la actividad comunitaria que uno ha tenido, siempre se planteó por qué, por ejemplo, no había un equivalente de Al Jazeera en el mundo judío. ¿Por qué no había una red de ayuda desde el punto de vista de los comunicadores sociales y periodistas, no solamente en Latinoamérica, sino en otros lugares? Porque como bien dijiste vos, el tema de este islamofascismo o islamонazismo en las universidades norteamericanas, y no solamente en la Ivy League, no solamente en esas universidades prestigiosas que están en esa liga, porque hay otras prestigiosas que no están en esa liga, simplemente tuvo tanto, entre comillas, éxito en el sentido de que ha corrido como reguero de pólvora. ¿Y por qué no lo hemos hecho nosotros? ¿Cuál es tu percepción? La verdad, no, a ver, tiene que ver con esto que estamos hablando, de frustración de que yo no sé si por ahí no lo vimos o no supimos, yo puedo hablar de lo que sí se ha hecho desde nuestro lugar. Bien. Eh, y la verdad no, y creo que nos tenemos que dar cuenta de la cantidad de cosas que todavía nos quedan por hacer. Entonces, No, por ahí, enorme. bueno, en vez de, ¿por qué en vez de? Bueno, empecemos a pensar. Es decir, pensar en, no sé, cuántos funcionarios, no sé, en Israel y en otros lugares del mundo están dedicándose a determinadas cosas
Cuando hay mucho trabajo de campo por hacer. A ver, supongo que hablaremos a lo largo de este tiempo de Claro todo, que sí. de las vías de lucha concreta contra el antisemitismo, como por ejemplo, no sé, haber encontrado a través de la definición de antisemitismo un camino para poder trabajar desde el punto de vista judicial. Es decir, es algo que no existía en otros lugares y hoy lo estamos exportando, digamos. La verdad que en este, Empezó en la Argentina y hoy no solo se aplicó en Brasil, hubo un juicio en España, está llevándose un juicio en España en estos momentos donde también se está apelando a eso. Entonces yo creo que estas son políticas concretas y desarrollo de proyectos concretos de lucha en serio contra el antisemitismo. la verdad que quiero recalcar lo que vos comentás, porque es totalmente cierto. Cuando la República Argentina aceptó la definición de antisemitismo de la IRA, IHRA, que es esta definición que sirvió, por ejemplo, para considerar cuándo una persona era punible por la ley por haber transgredido el concepto y ser totalmente un antisemita. Y eso, la verdad, que es una labor encomiable que se hizo. Encomiable. Eh, es que en realidad creo que la novedad fue, digamos, para esto nos tenemos que ir 4 años atrás, casi 5, Te escucho. que cuando esto sucedió, digamos, el concepto que nosotros habíamos entendido, que en realidad lo habíamos visto desde antes de la adopción, era que la última parte de la definición coincidía con los tres supuestos de la ley antidiscriminatoria. Entonces bastaba con no generar un nuevo tipo penal, sino entender de que la definición en los términos de las cuestiones antisemitas nos puede servir a nosotros como método de interpretación de cuándo estamos y cuándo no ante una situación. A ver, yo lo explico de otra manera. Es muy fácil para a un juez que si alguien venía y decía, me echaron del trabajo porque me dijeron judío de M o lo que fuese, es fácil entender que Correcto. hay una situación discriminatoria. Pero no es tan fácil si alguien dice, yo no soy antisemita, soy antisionista y a ustedes los sionistas quiero tal cosa y tal cosa. Ahí estás en un terreno Entonces, resbaladizo. entonces hay que hacer un trabajo de explicación de que, primero, de qué es el sionismo, de qué dice la definición respecto de esto, y explicar por qué esa situación es una situación antisemita. Y esto es lo que se ha hecho en estos últimos años y los resultados empiezan a verse. Pero no solo acá, sino en Brasil, en España. Bueno, empieza a ser contagioso, por suerte. Afortunadamente. Ariel, vos que tenés toda la experiencia en la temática y en toda la región de Latinoamérica, ¿cómo es, por ejemplo, otros países de la región, si están un poquitito avanzando en el buen sentido, u otros países siguen todavía anclados en esta observación antisemita, disfrazada de buenos modales como antisionista? Por ejemplo, pregunto el caso de Chile. Bueno, Chile, estamos del otro lado de la cordillera, de lo que nosotros estamos hablando y es un positivo y un negativo, digamos. Es como el negativo de la historia. Una ley antidiscriminatoria que fue hecha por una situación en particular, pero que no es aplicable, donde la narrativa casi del discurso de Hamás está instalada en el inconsciente colectivo, donde desde el gobierno se apoya este tipo de posturas, y bueno, y donde los mismos números entre una alianza de una izquierda gobernante y instalada en muchos lugares de poder, aliada con la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, que adoptó a partir de 2014 el discurso de Hamas, es una tormenta perfecta. Eh, Absolutamente. digamos, y que desde grupos opositores no lo ven tan claro y no están dispuestos a pelearlo de una forma tan clara tampoco. Porque, bueno, porque los números, volvemos al tema de los números, frente a entre 350 a 500.000 personas contra entre 15 y 20.000,
entre una comunidad y la otra, los votos son votos. Lo que pasa que, como dijiste vos, hay una tormenta perfecta también en Chile, la conjunción de un gobierno de izquierda, en este caso de Boric, que tiene una observación muy antisionista, aparte lo declama, también con una diáspora palestina enorme que hay en Chile, absolutamente. Entonces Es la, esto, es la- es la- es la primera vez desde la recuperación democrática que un presidente no recibe a la comunidad judía. repetirlo esto porque es fundamental el concepto, porque la gente quizás esto Desde no la lo conoce. recuperación democrática, el presidente no ha recibido a la comunidad judía. Dejemos de lado todos los desplantes hacia el Correcto, embajador de Israel y correcto, la postura anti-israelí que ha tenido en todo momento, inclusive en contra de los intereses del pueblo chileno. Eh, pero esta postura ideológica tan cerrada le juega en contra. Le juega totalmente. absolutamente en contra. Y en Latinoamérica, ¿cómo ves vos este tema del antisemitismo, Ariel, en base a tu expertise y tu experiencia? ¿Estamos avanzando en el buen Mirá, sentido? tendremos que hacer un pantallazo porque cada país tiene una postura, una posición absolutamente diferente. La verdad, hoy tenemos pocas veces en estos 10 años que estoy a cargo, hemos incluido en un informe anual algún líder regional dentro del top 10 de antisemitas anuales. Nos pasó en 2020 con el precandidato que perdió con Boric, que hubiese sido peor todavía que Boric, Daniel Jadwe. Eh, y nos pasó a fin de año con el presidente Petro. Es decir, estamos en Colombia con una persona que tiene una narrativa absolutamente antisemita, utilizando todos los medios a su alcance para instaurar este tipo de situación. Pero hay una diferencia entre la situación entre Colombia y Chile en este caso. El pueblo colombiano está muy lejos de ser antisemita. El hombre de la calle en Colombia ama todo lo que Israel representa y ha tenido una histórica relación maravillosa entre estas dos naciones. Y yo espero que la experiencia Petro sea la primera y la última. Ojalá, porque incluso el vicecanciller nuevo nombrado, que tiene ascendencia palestina también, y las manifestaciones que ha realizado son espantosas respecto de Israel. Vamos a dejarlo claro y concreto. Supuestamente en esta semana asume la forma de presentarlo. Todo lo que dice de su currículum es que el vicecanciller tiene ascendencia palestina. Es decir, no habla ni de su antigüedad ni de qué hizo antes, sino que es palestino. Y cuando uno ve lo que publicó este señor el día 7 de octubre diciendo que venía la primavera palestina, y bueno, ya está, los comentarios creo que están de más. Sí, absolutamente. Por eso lo comento el tema, porque cuando uno, como bien dice el doctor Helmut, la gente que nos está viendo, es una cosa increíble que un diplomático se haya expresado con respecto al 7 de octubre fatídico del año 2023 de esta manera. Entonces, Colombia, la diferencia con Chile es que tenemos un gobierno totalmente antisionista, anti-israelí y antisemita, porque hay que decirlo, con respecto a Chile, que es otra situación que no es comparable en muchos planos. No, la verdad que no. Por supuesto que en otros lugares del continente, siempre tenemos en cuenta de que después del 7 de octubre el antisemitismo ha crecido. eh, pero, a ver, desde posturas de gobiernos que no saben separar estas situaciones, es decir, tenemos el tema de las famosas declaraciones de Lula de enero del año pasado que le valieron que él termine retirando al embajador de Brasil en Israel, pero las relaciones continúan. Lo pone en una cierta dificultad a la comunidad judía porque si se manifiesta públicamente en contra de estas posturas de Lula, enseguida le achacan que están apoyando a Bolsonaro, que es otro personaje Es complicado. otra persona. Sí, que es como Eh, que una eh, cosa te lleva a la otra.
Entonces, hay una situación ahí difícil, pero el año pasado fue una muestra de que, a ver, el pueblo brasilero es un pueblo absolutamente abierto a lo que es América, es decir, A lo que es a América. la convivencia en la diversidad como valor y factor uno. Es decir, todo lo demás será cuestión de discutir políticas. Y esto, a ver, hay una docena de estados brasileros que se levantaron diciendo no estamos de acuerdo con lo que el presidente está haciendo, nos avergüenza, porque lo han dicho algunos propios gobernadores, y para mostrar lo contrario adoptamos la definición de ira. Es decir, 12 estados, alrededor de 12, entre 11 y 13, la verdad que no tengo exactamente el número, pero estamos más o menos en eso, que en febrero del año pasado, estamos hace un año, cuando el estado de Goiás fue el primero y después en Catarata se han dado casi una docena de estados en un año, incluyendo los más populosos y los más grandes, digamos. Claro. Eh, lo cual nos da una idea de que en general los moderados en Brasil están en otro lado y no permiten que, digamos, se llegue a este tipo de situación. Correcto. Eh, Podemos decir, Ariel, en tu opinión, eh, digo yo, que, digamos, si exceptuáramos, por ejemplo, algunos gobiernos puntuales, gobiernos, Chile, Colombia, por supuesto Venezuela, hablo de gobiernos en líneas generales, el estamos hablando de las antisemitismo. democracias, ya ahí Claro, es en entrar en definitiva, otro. a eso Es me decir, refiero. el tema de Venezuela y Nicaragua es otro absolutamente diferente. Bueno, Cuba ya es anterior, pero estamos No, hablando no, de esto. seguro. Seguro que sí. Ahora, en tu opinión, ¿se está haciendo lo suficiente a nivel, por ejemplo, en la República Argentina, respecto de currículum, que la currícula universitaria o en los colegios hace falta indagar y estudiar más, más que indagar, transmitir más el tema del holocausto, el tema de la aclaración de los términos antisemitismo, antisionismo? Porque te confieso, Ariel, que en mi actividad periodística, de que tengo ya casi 40 años al respecto, te encontrás, y vos lo sabés perfectamente porque sos entrevistado permanentemente en cuanto a medios de comunicación y aquí en el exterior, periodistas que no tienen la menor idea qué es el sionismo, periodistas que no saben lo que es el sionismo, pero navegan con la palabra sionista como si fuera un verbo peyorativo. Insulto, un insulto. Bueno, pero ahí está parte del trabajo que entendimos el año pasado que había que redoblar. Es decir, cuando te hablaba de tomar medidas concretas. A eso me refiero. Eh, que el año pasado yo haya decidido sacar un libro sobre este tema de antisemitismo, explicando qué es el sionismo y qué es todas estas situaciones, para poder llevárselo a redacciones, a jueces, a fiscales, a directores de escuela, no sé, a todos los que tengan alguna cuota de responsabilidad. Lo hicimos porque, bueno, para redoblar los esfuerzos del mismo modo de que empezamos un programa en streaming, es decir, todo lo que hacíamos hasta el 7 de octubre del 2023 era mucho. Ahora estamos haciendo el doble, porque entendemos de que en la práctica hay que salir con acciones, no, lo que hablamos al principio de la Sí, nota. totalmente, Hay que redoblar el trabajo y los esfuerzos porque la época nos pone en este lugar. Y ahí estamos. absolutamente. Creo que independientemente del tema antisemitismo, que de alguna manera está también permeando en el tema, lo que se está haciendo en la República Argentina y trabajando fuertemente por el juicio en ausencia, que también tiene algún lazo comunicante inevitablemente con todo el tema de antisemitismo. Y en ese plano, en la República En Argentina realidad, se están sí, haciendo esfuerzos claramente con importantes. alguna forma en realidad, más que con el tema del antisemitismo, tiene que ver con la resolución final o con una resolución o un tipo de resolución de la causa. Absolutamente. Eh, Tiene que ver en definitiva con esa situación. Eh, para mí es un elemento necesario para salir del status quo, pero del mismo modo siempre lo dijimos y vamos a. Es decir, no hay que confiar que el elemento por sí mismo nos va a traer la solución, sino No, que no, es un absolutamente. Estoy de elemento acuerdo. que Es un es un episodio que hay que elemento cerrar. para poder salir del status quo en el que estamos, porque de Irán nunca vamos a tener la colaboración. Entonces, sí nos va a permitir seguir adelante, pero no es la garantía para la resolución del conflicto. Sí. Cuando estoy hablando contigo y
me vienen muchas ideas a la cabeza en base a tus pensamientos. Que, por ejemplo, hace poco se publicó que en Estados Unidos una enorme cantidad de gente joven, enorme, enorme me refiero, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era gigantesco, 70%, 80%, no podía nombrar un campo de concentración, no sabía lo que era el holocausto, no tenía la menor idea de la historia. Y a mí no me sorprende. La sociedad media norteamericana ha sido desconocedora de todo lo que ha sucedido fuera de su frontera. Es más, si les preguntas de su propia historia, tampoco tienen noticias. Es decir, No, no seguramente. no es algo que me sorprenda, pero a ver, un norteamericano medio, hablando de ciudadanos de Estados Unidos, cuando hablamos de norteamericanos, es decir, el nivel de desconocimiento de historia y política internacional es absoluto. Probable. Esto no hay que tomarlo como una situación de antisemitismo, No, 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 sino que simplemente digo, desconocen de todo. no, no, pero me refiero que las sociedades que no conocen los temas importantes son lábiles o son permeables a situaciones que entren en el antisemitismo de una manera mucho más fácil. Esto es así. Bueno, Esto es sí. Sí, de que educa, lleguen la a educa. cualquier tipo de prejuicio, pero yo no me parece que, vuelvo a lo mismo, no me parece que sea ese el detalle que es por una cuestión de antisemitismo No, no, en no, no, sí. no, 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 no Me digo de parece que antisemitismo, es porque hay un enorme desconocimiento de temas de cultura general y de historia y de geografía y de política por parte del ciudadano seguro, estadounidense medio. seguro. Y en tu opinión, ¿qué es lo que estaría faltando hacer todavía de la enorme tarea que tenés y que tiene el Centro Simón Wiesenthal en cuanto a los planes, etcétera? Y para mí siempre, todo es poco, todos los días pensamos que otra cosa Me, gustó, podemos hacer. me gustó eso, todo es poco. Para mí, a ver, nosotros nos levantamos literalmente todas las mañanas diciendo qué más podemos hacer, porque entendemos, vuelvo a lo mismo, es decir, no, cuando sucedió lo que sucedió hace un año y poco más atrás, dijimos, si todo lo que nosotros veníamos haciendo, esto no alcanzó, ¿qué más podemos hacer? Entonces, estamos agregando todo el tiempo más cosas. Recientemente acabamos de ampliar el staff, es decir, tenemos un nuevo director asistente, Subdirector, el doctor Darío correcto. Pensi, que acaba de asumir hace 3 días atrás. Porque bueno, porque entienden desde nuestra oficina central que la oficina de América Latina está trabajando mucho y necesita trabajar más. Claro, A ver, es un reconocimiento al crecimiento de esta oficina. absolutamente. ¿Consideras que Argentina en el plano del antisemitismo está mejor que otros países promedio de América Latina? En cuanto Eh, en cuanto a la carencia de prejuicios, ¿cómo lo vemos? Mira, yo no sé si a la carencia de prejuicios, sino a la posibilidad de vivir abiertamente una vida judía. Yo creo que este debería ser el criterio y creo que, bueno, tenemos algunos elementos que en otros lugares no hay para poder proteger ese derecho, digamos. Absolutamente. Yo creo que también la comunidad judía se ha ganado una voz por el lado doloroso, es decir, a través de lo que nos ha sucedido con los dos atentados del 92 y del 94. Hemos alzado la voz y nuestra voz a partir de ese momento no se ha callado. Entonces, creo que mucho de ese terreno ganado o de ese terreno que nosotros tenemos entró por una vía que no hubiésemos preferido tener. Bien. Tratando de cerrar un poquitito esta entrevista, ¿qué le dirías a la gente con respecto a qué es el sionismo? Porque mucha Es muy gente, fácil, es muy fácil. Yo tengo, a ver, es muy fácil de explicar. El sionismo no es otra cosa que el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral. Aquellas personas que se consideran antisionistas, yo sostengo que son antisemitas por dos demostraciones del teorema. Vamos a hablar de vieja matemática. Habitualmente quienes sostienen que son antisionistas son personas que están de acuerdo con el principio de autodeterminación de los pueblos. Si la alguien está de contraria. acuerdo con el principio de autodeterminación de todos los pueblos del mundo, menos de uno, que ese pueblo es el judío, sos un antisemita.
Claro. Por otro lado, la definición de antisemitismo, la de la ira, si la hacemos sencilla, es el odio al judío, sus cosas o sus instituciones o sus lugares de culto. La, la institución judía por antonomasia es el Estado judío, con lo cual si odias al Estado judío sos un antisemita. Por ambas demostraciones llegamos a lo mismo. Absolutamente. Aparte, el doctor Ariel Helmut lo está explicando tan claramente y está mostrando una contradicción increíble, que las mismas, algunos partidos, algunas personas que declaman ser defensores de la libertad de los pueblos y que están de acuerdo con los movimientos de liberación nacional, el único pueblo al cual le niegan estos antisemitas el derecho es al pueblo judío, porque en definitiva el sionismo es el movimiento de liberación nacional de un pueblo judío. Y hay que recordar simplemente, y esto con esto vamos un poco. Primero, por supuesto, te agradezco enormemente, Ariel, porque a Por veces los favor. conceptos como vos lo transmitís fácil y claramente son los que la gente los puede aprender. ¿Me entendés? ¿Mm? No estamos academizando, está el doctor Ariel Helmut lo que está haciendo, está haciendo docencia respecto a este tema, que es absolutamente lo que falta. Y tratando de, aparte de agradecer, quiero comentar a la gente también que el primer movimiento de liberación nacional posiblemente de la historia fue el movimiento cuando Moisés saca al pueblo judío de Israel. Y el creador del mundo, ¿cómo se presenta en el primero de los 10 mandamientos? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea que el Dios se presenta como el Dios de la libertad. Ariel, un abrazo enorme, muchísimas gracias y creo que estuviste más que claro y muy certero en la opinión. Y si querés dar un comentario más, el final es tuyo. No, la verdad, bueno, te agradezco. Yo siempre soy un agradecido de los espacios donde me permiten hablar y, digamos, siempre sostuve de que hay que explicar, y que hay que explicar y que hay que explicar fácil. Y creo que esto es parte de la tarea. Es decir, cuando uno explica las cosas de una forma fácil y muy difícil de discutir, es cuando terminan, digamos, uno necesita que le den la razón para poder poner luz y Seguro. sacar a los prejuicios afuera.